bienvenidas a la mesa de colectivas de escritoras y disidencias, en este caso con Write Like a Girl, una colectiva que estaba formada desde el 2016, que en la actualidad tiene 5 integrantes que están aquí con nosotros: Constanza Correa Luz, Noelia Agüero, Victoria Urquiza, Marinés Yelta y Leticia Bronda. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. Hola, bien. Hola Vicky. Todo bien. Bueno, la idea es que podamos un poco atravesar cuál es el proceso de ustedes como colectivo de escritoras, y creo que una de las propuestas iniciales que tiene de novedoso o de ir a contrapelo, si se quiere, del individualismo reinante, es que practican la escritura colectiva. ¿Cómo es eso? ¿Por qué la eligieron? ¿Cómo se escribe colectivamente? Bueno, es un proceso bastante particular porque también fue un descubrir cómo era ese proceso. Inicialmente no era la propuesta en sí del colectivo, si bien nuestro primer texto colectivo fue cuando surge, cuando se crea, que es el manifiesto, y esto lo fue jugando a partir de una especie de cadáver exquisito. Y después ha sido una búsqueda, un devenir de alguna manera, en el que van surgiendo diferentes propuestas y maneras, y por ahí las chicas pueden seguir contando cómo es. Bueno, sigo yo. Se ha hecho desde diferentes propuestas, algunas más experimentales. Cuando yo entré en el colectivo, que soy la más nueva, comenzamos con una especie de ejercicios poéticos a través del Google Drive, en donde una especie de taller que buscábamos versos de otros poemas, los íbamos interviniendo, los íbamos modificando, o también puede haber una propuesta temática sobre la cual escribir, y lo lindo que tiene el Drive es que de repente también eso fue como un descubrimiento. Empezamos a todas a meternos desde una misma cuenta, que es la cuenta del colectivo. O sea, ahí también tenemos identidad colectiva, no es Leticia Brondo la que se mete, no es Victoria Urquiza, sino es el colectivo. Entonces es como un texto que va cobrando vida, va cobrando forma, y ya no importa quién saca un verso, quién mete otro verso, quién modifica, quién cambia de lugar. Y esa es una de las cuestiones más interesantes que tenemos, más enriquecedoras de la lectura, de la escritura colectiva, que también nos las han dado las nuevas tecnologías, en donde, sobre todo este año, ya no tenemos la necesidad de juntarnos físicamente, por lo menos, bueno, cuando no se puede, porque si no también sigue siendo otra cosa el estar presentes, pero la posibilidad de ir escribiendo a través de este documento colaborativo, y que ese texto vaya tomando vida colectiva. Bueno, a mí se me despierta una pregunta cuando escucho la creación colectiva, que es, una puede tener muchas ganas de crear algo por fuera del ego, por fuera de ser un individuo, pero lo cierto es que estamos educados en esos patrones. ¿Cómo ha sido en el proceso más íntimo, digamos, el poder a veces relegar, ¿no? El ego para poder ir a esa otra identidad que ustedes hablan, de hecho, en su página, lo citan a Barthes, a la muerte del autor, y hablan de resignificar un desierto y llenarlo de mujeres y de símbolos, ¿no? El gran combate contra la ausencia de nosotras en la arena de la lengua, entiendo yo. ¿Y cómo funciona eso más íntimamente? Me animo a empezar la respuesta, después chicas seguramente continuarán. Así como estamos creando un poco este diálogo colectivo, también es como escribimos. Nosotras con el tiempo hemos tomado decisiones respecto de la escritura que tienen que ver con como, digamos, como 3 principios. Por un lado, esto de que lo que es del colectivo es de todas y es de ninguna. Por otro lado, el tema
practicar la sororidad y también la democracia. O sea, hay veces que ante una determinada situación que va más allá de la escritura, se hace una propuesta y lo que dice la mayoría es lo que se cede, si no, una no tiene la capacidad de decidir en ese momento. Cada una ha ido encontrando también lo creativo y lo propone, y sobre eso se empieza a escribir y se van haciendo diferentes producciones. Hay cosas que salen fortuitas, hay veces que escribimos de manera independiente, digamos, y después lo compartimos entre nosotras y resulta que encontramos coincidencias y sobre eso también trabajamos. Pero o sea, es una realidad que con el tiempo nos fuimos encontrando más como colectivo y conformando otra identidad. No porque hay una distancia, digamos, entre el trabajo que hace cada una con sus propios textos y los que hace con el colectivo. Lo que aparece en el colectivo es un trabajo de todas y es sobre el texto, o sea, no es sobre nosotras. Hay muchas veces esta cuestión como identificatoria entre el texto y la persona, y acá es como, no, acá se trabaja el texto, se busca lo poético en el texto, que esté lo mejor escrito posible, que diga lo que queremos decir, y un poco esa es la manera en que estamos trabajando. Sí, igual es cierto que, como decís vos, hay al menos desde mi punto de vista, un trabajo con ese ego. Es como, creo que el aprendizaje más grande fue justamente dejar de lado esa individualidad para conformar el colectivo, que también fue un aprendizaje que se fue dando desde el inicio hasta hoy. No es lo mismo pensar en el colectivo cuando surgió, o en el inicio incluso del primer proyecto que fue el de la novela, que llegar a esta lógica con la que estamos funcionando ahora, que me parece que también está hecha, como decía Noé, de muchas sincronicidades y de un encontrarse y un aprender a poner sobre la mesa, de repente darnos cuenta que transitamos más o menos las mismas cuestiones, los mismos encuentros, las mismas dificultades en algún punto, y eso creo que ha sido lo que nos ha ido uniendo como colectivo y ha permitido que vaya borrándose esa idea de autora o de individualidad. Y yo quisiera agregar algo más que en lo personal. También vos decís que fuimos educadas en el individualismo, bueno, también se trató de deseducarnos de alguna manera. Entonces fuimos aprendiendo a partir de los feminismos y a partir de lo que fuimos descubriendo con el tiempo y lo que fuimos estudiando, o por lo menos hablo por mí, esa fue la manera de desprendernos del ego, ¿no? Como, bueno, lo que habíamos aprendido había que desaprenderlo. Yo ahí voy a agregar a lo que dice Marina, es que creo que, y en consonancia con lo que dice Vicky, que es parte de una construcción, no es de un momento para el otro que uno mágicamente deja el ego de lado, pero la construcción, al ser colectiva, al ser mediante redes, una red muy fuerte que formamos entre nosotras, ha llegado a un punto tal en donde a veces nos pasa. De hecho, fue muy gracioso en un momento, lo cuento a modo de anécdota, que estábamos leyendo releyendo la lectura, la novela para corregirla, y hay un fragmento que todavía no estamos seguras si lo escribió la Vicky o lo escribí yo, porque llega un momento en que las voces van confluyendo y van generando una identidad nueva que es diferente de la voz mía a la voz de las chicas, porque es una voz de todos. Entonces no es un proceso de un día para el otro, implica mucha deconstrucción y construcción nuevamente, y nosotras creo que con el tiempo nos hemos ido convenciendo que la nueva manera de construir es mediante la red. Bueno, eso me parece sumamente interesante, porque otro elemento en el que a mí me gustaría hacer hincapié es en el propio nombre del colectivo, ¿no? Write Like a Girl. La verdad es que apenas los conocía ya por el comienzo, y lo vi enunciado, dije, existe una escritura femenina, existe una marca de género puesta sobre la forma de escribir. Y cuando uno lee el manifiesto de ustedes, o la página, que le invito a la gente que se meta y conozca en profundidad el colectivo, la verdad que han hecho un muy buen trabajo, porque es verdad que uno pone Write Like a Girl y aparecen ustedes, no aparece otra cosa, así que les va a ser muy fácil encontrar las redes, la página y todo lo demás.
pero me parecía interesante eso de que fuera como un grito de combate, ¿no? Fight like a girl sería el antecesor, digamos, de esto, y les quería preguntar precisamente en ese proceso del que cuentan, cómo fueron mutando de individuo a colectivo, pero también, y ya después para pasar también a la novela, ¿no? Digo, pero me preguntaba cómo ha sido ese combate con la lengua, ¿no? En términos de las ausencias y de los embates de cómo se manifiesta, por ejemplo, el patriarcado en él, en donde ese desierto no nos configura como ausentes, por lo menos, y ustedes se plantean llenarlo de mujeres, y cómo es cuando, yo decía, cuando empuñan el teclado, porque me imagino que con lapicera no escribe nadie ya hoy por hoy. Yo escribo con lapicera, quiero aportar, y me gastan por eso. Con bolígrafo, querida. Bueno, aprovecho que estoy desmuteada. Sí, es desde el nombre mismo también, al principio un poco jugando, nos encontramos con esa consigna de esta cuestión más de lucha, de enfrentarse, y creo que también, así como fue deconstructivo el trabajo de ir de lo individual a lo colectivo, en el caso de la lengua pasó lo mismo, fue un ir encontrando la forma de nombrar lo que no estaba siendo nombrado, y entender también que esto de lo individual pasa a ser político de alguna forma, entonces hablar de las historias personales es también visibilizar la universalidad. Creo que desde ahí la lengua nos ha ayudado bastante, y es como habitar la lengua para intentar hacer otra casa de alguna forma. Y por otro lado, en algún momento también nos han dicho que, porque era un nombre en inglés, qué tenía que ver, y la contestación nuestra ha sido, bueno, nosotros no nos planteamos como un grupo nacionalista, ni argentino, ni siquiera mendocino, y un poco que el nombre estuviera en otra lengua, daba la pauta de que había algo ahí que desacomodar en la lengua. Pero bueno, esa ha sido como una crítica, lo digo así, ha sido una crítica, ¿no? A nosotras, como, bueno, ¿por qué están mirando para afuera? No estamos mirando para ningún lado, simplemente estamos tratando de construir otra cosa. Así que bueno, esa es alguna respuesta que me parece que viene a cuento del nombre. Está muy bien. Bueno, yo decía que para pasar a la novela, y yo que me creía tan libre, y antes de que nos compartan algún fragmento de la misma, hacerles una pregunta general, no solo por la novela, sino también por la revista, por el trabajo que hacen en redes sociales, por el momento en el que surgió todo esto, ¿no? En una lectura de textos, en el Juguete Rabioso. Entonces, preguntarles un poco cuál es la perspectiva que ustedes tienen de cómo se ponen a circular los textos poéticos hoy por hoy, con qué soportes, entre qué redes humanas, no solo redes sociales, y quiénes son los que leen. Bueno, no sé, digo algo. ¿Cómo circula? Para nosotros me parece que las redes en este tiempo de cuarentena para nosotras fue fundamental. De hecho, la presentación de la novela se hizo a través de una plataforma. La novela está planteada como un ebook en principio, porque era la única manera en la que se podía distribuir el texto masivamente, por decirlo de alguna manera. Y tu pregunta era cómo circulan los textos poéticos. Me parece que las redes le han dado la posibilidad a los textos de circular, circula mucho más fácil el texto en la red que el texto en papel. Mi experiencia personal es que he conocido autores que quizás de otra manera no hubiera conocido, autores, autoras alrededor del mundo, a través de las redes, a través de internet, con lo cual me parece que en ese sentido, a diferencia quizás de otras artes, la literatura se apropió un poco de ese lugar, con lo que está bastante bien, me parece. Sí, por ahí también puede ser la solución y la trampa, ¿no? Porque en realidad también es preguntarles
cuándo una puede decirse a sí misma que es escritora, o cómo se lo cuentan ustedes mismos, siendo que en esas propias redes sociales también circula todo tipo de cosas, y es la legitimación misma de que todos podemos, y todas podemos decir lo que queramos de la forma en la que queramos, esa aparente noción de libertad que tiene. ¿Por qué no? Digo, otra vez la pregunta está por la legitimación, me parece. Sí. ¿Por qué no? Claro. Bueno, No, está ahí me Claro. Ay, me encanta. Y es que la idea misma de esto de lo colectivo también viene a plantear que quién nos está legitimando y por qué necesitamos legitimación. Me parece que fue un tomar la palabra y autolegitimarnos en un punto, siempre teniendo en cuenta el trabajo cuidado de la lengua, el trabajo con el texto y demás, que no deja de estar presente, por supuesto. Pero me parece que ya es hora de dejar de pensar en la idea de legitimar, que puede entramparnos, al menos como nos entrampó antes a nosotras, de sentir que no, los textos no valían, o que incluso entre nosotras mismas no sabíamos que la otra escribía, y de hecho a mí me gusta decir que empezamos como un colectivo que salía del closet de la escritura, no habíamos compartido nunca los textos, ni siquiera entre nosotras, y eso me pareció a mí súper fuerte. Entonces, bueno, eso me parece fundamentalmente con respecto a la legitimación. Sí, por ejemplo, dentro del colectivo, Leticia, Coti y yo, si hemos publicado, ha sido en alguna edición con otros autores o con otro tipo de publicaciones que no son individualizadas. Y la verdad es que eso no nos hace sentir menos escritoras, ni nos pone en una categoría distinta. O sea, desde el momento en el que nos encontramos, como bien recordaba Vicky, muchas de nosotras no sabíamos que escribíamos. Entonces cuando surgió la idea de hacer el recital y la pregunta fue, che, ¿conocés a alguien que escriba? Y la verdad es que sí, obvio, sé que quien escribe dentro de mi círculo sabían quiénes eran, pero nunca había leído cosas de ellas, por ejemplo. Sabía que lo hacían, pero no sabía qué. Y cuando empezamos a compartir y a dialogar y a darnos cuenta que sí, que efectivamente lo que estábamos haciendo no era una fantasmeada, sino que era real y tenía calidad y habían cosas interesantes para decir y escuchar y leer, ahí fue cuando dijimos, sí, somos escritoras, somos mujeres que escribimos, y sobre este lugar vamos a empezar a hacer cosas. Y creo que en ese sentido también tiene mucha importancia con respecto para pensar esto de la legitimación, esto que están mencionando las chicas de cómo empezamos, porque empezamos una vez que nos salimos de la academia y una vez que nos salimos de los espacios en donde quizá quienes habilitaban eran siempre varones. Entonces, ese primer acercamiento a deconstruir la legitimación, que después lo hicimos con la autoría individual, primero fue con respecto a la circulación, digamos, los espacios de circulación y los mecanismos de legitimación que estaban instalados, por lo menos acá en Mendoza, respecto de quién puede o quién quiere escribir. Entonces, en ese sentido, yo creo que no deja de ser simbólico el primer gesto de decir, bueno, digamos, es Vox Populi, que somos todas egresadas de la facultad, y sin embargo, hasta que todas no nos egresamos y no salimos de ahí, no nos animamos a hacer este gesto, que, bueno, quizás es provocativo lo que estoy diciendo, pero es una realidad, y también la cuestión bueno, de generar un espacio que sea gestionado por mujeres. Nosotros, las primeras lecturas y los primeros encuentros antes de la virtualidad, vos preguntabas sobre cómo circulaba esto, nosotros lo que quisimos hacer fue proponer un espacio donde se visibilizaran no solamente la literatura, sino también la música, la pintura, otro tipo de arte, pero hecho por mujeres, como para generar un espacio distinto que sea gestionado por mujeres. Uh-huh. Esa visibilidad, ¿no? Que por la que una pelea, en definitiva. Me gustaría que compartieran ahora sí, y yo que me creía tan libre, que ya les dije a algunas de ustedes en off que me gusta mucho el título, que la estuve leyendo y me he reído un montón con las identificaciones que surgen de esos fragmentos, con la teoría de la piñata, con la Penélope moderna, pero me gustaría más que nada que ustedes o leyeran un fragmento o que la presentaran con su propia boca. Por ahí estaría bueno que empecemos compartiendo lectura. Dale, dale. Vamos, empiezo yo con las mamushkas.
Una Y les voy a mamushka, pedir que, perdón, que elijamos fragmentos muy, muy breves, porque sí me quedan 2 o 3 preguntas más para hacerles sobre la novela. bien. En todo caso, lee Leti y Coti y cortamos ahí, si les parece. ¿No? Si quieren. Como quieran. Una mamushka considera la cebolla de su misma especie. No la corta ni la pica, la pela apenas y esa desnudez la hace llorar. Roberta y Anamico. La Coti me hizo hilar algunos caminos. Le había contado de mi vieja, de sus fantasmas y de sus silencios. Escribilo, me dijo. Trémola, moribunda. La veo tirada en el sofá de su madre, de mi abuela. Podría pararse, jugar con su nieta, pero no quiere, pero no puede. Me vuelvo hacia mi niña. Ha tomado un adorno del mueble que la deleita, la distrae. Es una muñeca cuyo cuerpo está dibujado con forma de botella, si se quiere. Se abre al medio, como un frasco, y adentro aparece otra muñeca, con la misma forma pero más pequeña, y con la misma apertura que contiene otra, y así sucesivamente. Ahora la venden en todos lados, pero esta la trajo mi tía en uno de sus viajes a Rusia. Yo jugaba con ella de la misma manera que juega la pequeña, con paciencia, como si estuviera disfrutando el regalo del tiempo, todo suyo. Abre la mamushka grande, saca las otras y vuelve a cerrar la primera. La coloca primera en la fila a la que le van a seguir las demás. Va poniendo una detrás de la otra. Todas la miran con la misma sonrisa. Se cuida de que formen como una especie de línea recta. Una vez que están todas alineadas, las pone en zigzag, las da vuelta. Ahora miran la pared, luego se miran entre sí o la nuca de su compañera de adelante. Y así pasa largo rato, cuando vaya a saber cuántas historias, hasta que decide que es mejor volver. Toma la más pequeña y la introduce en la que le sigue y así continúa. Pero una vez que está la mamushka sola, comienza de nuevo. No se cansa, es más entretenido que intentar hacer caballito con una muerta. Me vuelvo a mamá. No puede registrar el juego de su nieta. También está tejiendo historias, reconstruyendo recuerdos que la han ido matando de a poquito, sin que nadie lo advirtiera, incluso ni ella misma. La mamushka mayor que nadie puede abrir y se pudren las voces internas que intentan gritar el dolor, los secretos que nunca se contaron. Mamá siempre mostró lo que quiso o lo que pudo de su vida y ocultó muchísimo más. Ahora puedo ver en su mirada el reflejo de dolores pasados, pero no por eso dolores muertos. Conducta frente a la piñata. No es un simple entretenimiento. No se trata solo del cumpleaños. En el fondo, es un simulacro del mercado laboral, un ensayo de la actitud frente a los desafíos de la vida. Tengo 8 años, y en vez de agacharme cuando revienta la piñata, me quedo unos segundos contemplando la cara de boludo del tío de turno, que hoy le toca subirse al banquito y hacer que explote ese pedazo de plástico relleno de ilusiones calóricas. Explota y después el tumulto, el motín, el tole-tole, una horda de moquientos luchando por una golosina que como mínimo a esta altura está pisoteada y llena de polvo. Yo soy lenta o antisocial, o lo que sea que haga que me quede afuera de ese tercer círculo para permanecer en mi propio rincón. Como sea, desde aquí diviso caramelitos que quedaron fuera del radar de los que ahora pelean en 4 patas. Y chupetines. No me costaría nada agacharme y juntar unos cuantos de esos que cayeron lejos. No me cuesta nada y de repente, como quien no quiere la cosa, tengo un cuantioso voltín debajo de mi remera.
Las pibas me dicen que puede analizarse la personalidad de acuerdo a la conducta que teníamos de niñas en los cumpleaños. Que la piñata es todo un evento susceptible de ser analizado sociológicamente. Pero no nos confundamos. Lo mío no era táctica, mucho menos estrategia. Era pura, solo purísima actitud antideportiva. A mí ni siquiera me gustan los dulces. Me encanta lo de la conducta ante la piñata porque yo misma me puse a pensar en mi propia actitud. Es verdad, que es algo que un poco que define al mundo. Quería preguntarles sobre la novela porque no nos queda tantísimo tiempo y sí me parecía interesante escucharlas hablar cómo fueron creando las capas de sentido que tiene la novela, porque encuentro a esta Penélope moderna, ¿no? Que se va desarmando a sí misma, en realidad se va contratejiendo, en realidad va destejiendo, que me parece muy divertido porque creo que parte de haber trabajado esa Penélope es, inclusive el propio título de la novela, y yo que me creía tan libre, es como una suerte de guiño a aquellas mujeres que nos creemos como muy deconstruidas, y nos encontramos a esa enana machista, chiquitita así, por suerte, que habita en cada una de nosotras, y cómo le damos pelea, ¿no? Digo, porque está ahí. Yo recuerdo, tengo el recuerdo de que Coti había empezado a escribir un texto, no me acuerdo si era Rojo o uno de esos, y nos hizo el comentario de que había empezado a escribir un poco sobre las mujeres de la familia, y yo tenía esa idea hacía mucho tiempo en mi cabeza, entonces fue un poco el inicio, empezar a encontrar que todas teníamos la misma inquietud acerca de hablar de todas las mujeres, y a medida que fueron surgiendo los textos, algunos surgieron de una manera más meditada quizás, otros de manera un poco más casual. Por ejemplo, lo de las mamushkas, me acuerdo que Vicky nos hizo el comentario en un momento de esto de que nuestras abuelas nos han tenido a nosotras de alguna manera, porque cuando gestaban a nuestras madres tenían conformados sus óvulos, entonces nosotras estábamos ahí de alguna manera. Y ahí empezaron a surgir los textos de mamushkas, o sea, cada una de estas capas, algunas fueron de manera más consciente, otras de manera más fortuita, pero fuimos encontrando formas de decir esto que planteaba Vicky al principio, ¿no? Estas nuevas formas de decir quiénes somos. Y el título, esto de "Y yo que me creía tan libre", no solamente creo que es por una cuestión del enana machista, me parece que tiene que ver con otras interpretaciones acerca de cómo está conformada nuestra vida. El pensar que somos parte de una generación que no solamente va pasando épocas distintas y va adquiriendo derechos y va luchando por distintas cosas, sino también cuestiones que son más ancestrales, más del orden de lo mágico, de lo astral, de las constelaciones, que hace que tengamos también una interpretación de cómo se van dando nuestras vidas y cómo creemos que estamos súper independizadas y libres y con modos distintos de vivir, y resulta que nos pasan las mismas historias que han vivido otras de nuestras mujeres, y no porque querramos imitarlas, sino porque de alguna manera se vuelven a manifestar por alguna razón, y estamos un poco en la búsqueda y en la explicación de esas cosas. Y asimismo, entre nosotras empezamos a ver repitencias. Entonces, bueno, un poco lo que muestra la novela es eso. Bueno, hay otro plano de sentido, ¿no? que aparece, que seguramente esas abuelas, me gusta la expresión de nos arroparon en su sangre, ¿no? Que está en la novela, esos hilos ancestrales y demás. Uno de los ciclos de repitencia más básicos están dados por el plano de las noticias, con el que ustedes proponen algo lúdico dentro de la novela, que es convivir como mujer con la noticia permanente que aparece en cualquier momento de una mujer descuartizada, de una mujer violada, de otra vez nuestros cuerpos ultrajados, ¿no? Y me gustaría que me contaran de dónde surge esa idea que me parece tan potente al interior de la novela.
Bueno, inicialmente ese espacio estaba ocupado por otro texto de una convocatoria que hicimos previa antes de pensar en la publicación y en el modo de circulación de la novela. Fue una convocatoria a público en general y llegó un texto que hablaba sobre ese tema, y al momento de la publicación tomamos la decisión de sacar textos que no fueran de nuestra autoría, justamente para no tener problemas con ese tema, porque si bien nosotras como colectiva tenemos claro que el texto pasa a ser colectivo, no todas las personas que participaban tal vez lo veían de la misma manera. Entonces nos dimos cuenta que era fundamental que estuviera presente el tema de la violencia, y empezamos a hablar. La pandemia ha exacerbado de alguna forma, es la otra pandemia, ¿no? Y nos parecía importantísimo hacer un trabajo de campo con eso, y así fue que empezamos a recopilar noticias, a desarmarlas y a rearmarlas, y a jugar con esta cuestión lúdica que en realidad va por el lado de la ironía también, porque de lúdico y divertido no tiene nada. Ese fue más o menos no sé si estoy respondiendo, me parece que me fui por las ramas. No, sí, yo por lo menos siento que sí lo estás respondiendo. Yo agregaría una cosa nada más que tiene que ver con esto que dice la Vicky y que hablábamos más temprano de esto de rehabilitar el lenguaje. Digo, me parece que una manera para apropiarnos del lenguaje es empezar a cuestionar lo que todos los días escuchamos. Y estas noticias están procesadas desde un punto de vista que ya, digamos, enturbia la misma mirada que hay sobre el fenómeno, digamos. Entonces, la idea era visibilizar cómo muchas veces desde los titulares o desde donde se pone foco en el lenguaje, ya nos está condicionando el patriarcado respecto de esto que sigue sin cambiar y de este ni una menos que sigue sin perder validez, digamos. Bien. Bueno, y antes de cerrar, porque me parecería sumamente injusto que no habláramos de la revista, me gustaría que la presentaran, que me dijeran cuál va a ser el próximo número. La revista la necesidad de la revista surgió también en esta época de cuarentena, que necesitábamos como establecer lazos con otras mujeres y disidencias que estuvieran trabajando en otros lugares un poco más remotos y como que, sí, más remotos, eso. Entonces teníamos también idea de escribir otro tipo de textos, reseñar, entrevistar a otras personas, queríamos conocer cómo estaban trabajando en otros lugares y así fue como surgió la revista. Y en realidad la página del colectivo tiene el mismo nombre, no se nos ocurrió otro, nos parecía que nada, tenía esa identificación de nosotras y chao, bueno, lleva ese nombre. Y la revista tiene actualizaciones semanales, con lo cual no hay un número, sino que pueden entrar en cualquier momento, tiene actualizaciones, buscamos, en principio surgió como, los primeros trabajos fueron a partir de unos vivos que hicimos en mayo y en junio, que dimos en llamar La Ventana Abierta, y en esos vivos convocamos a diferentes autoras de diferentes lugares del país, aprovechamos que no necesitábamos que viajaran, así que las convocamos, las habíamos leído, las admirábamos, y así fue, tuvimos una excelente respuesta, y bueno, y ahí se está por terminar el tiempo, y bueno, y así surgió, así que entren en cualquier momento, siempre hay actualización, estamos actualizando todo el tiempo, reseñas, entrevistas y textos de otra gente. Write Like a Girl, muchas gracias, chicas. Gracias a vos. Gracias a vos por este espacio. Chau. Chao. Hola, ¿cómo están todos? Seguimos acá en la mesa de colectivas de escritoras y disidencias. En este caso le toca el turno a Cuartropias del Cuarto Creciente, esta colectiva que se formó a mitad del 2019, que tiene hoy por hoy 5 integrantes: Dulce Chisari, Cecilia Magdalena, Laura Martín Osorio, María Luz Malamud, que hoy no está con nosotros, y Marisa Pérez Alonso, pero sí todas las demás que allí las ven cada una en su recuadrito. ¿Cómo andan, chicas? Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien. Bueno, me alegro. Les compartimos a la audiencia que
han sacado hace poquito un fanzine, Inventarcimiento, y que han empezado a experimentar un trabajo de manera colectiva, que entiendo cada una más o menos venía haciendo por su parte. ¿Cómo fue que se reunieron? Bueno, Y en nosotras, principio, anda vos, Marisa. bueno, nosotras nos conocemos individualmente. Comenzamos este taller como una forma de, somos profesoras de literaturas o relacionadas con la literatura y los talleres, y estábamos buscando la forma de generar nosotros nuestro propio taller, nuestra propia dinámica. Entonces nos juntamos para ver si podíamos escribir de ese modo, y a partir de ese momento empezamos a trabajar como colectiva, que bueno, eso significa una forma especial de creación. Dejamos un poco de lado nuestras escrituras individuales en el momento en que nos encontrábamos y escribíamos algo en lo cual no firmamos con nuestros, ni siquiera para la interna, digamos, ¿no? Para el trabajo interno, y todo el mundo, el resto de las personas, de las chicas, podemos meter mano, podríamos decir, ¿no? Podemos cambiar, siempre lo vamos dialogando, vamos haciendo un consenso, y entonces hemos creado un libro que es el fruto de ese trabajo, en el que está amalgamado el trabajo de todas. En este momento lo estamos editando. Cecilia, vos querías decir algo recién. Y más o menos lo mismo que dijo Marisa, que si bien cada una de nosotras escribe, el encuentro de las escrituras de todas para querer tener una voz colectiva, de alguna forma transforma el proceso escritural de cada una y hace algo diferente. Entonces sí, cada una de nosotras escribe, y de hecho nos acompañamos mucho en los proyectos de cada una, nos leemos, nos comentamos. También hay otro momento que nos supera, en el que muchas veces se generan como acontecimientos del lenguaje o poéticos, sorpresivos para nuestro propio quehacer literario, que es el momento ese del encuentro y de la puesta en común para hacer algo que nos excede como personas individuales. ¿Y hay un acuerdo en que sea poesía, digamos, o han trabajado otro tipo de textos, o textos poéticos? ¿Cómo pasa? Porque digo, pueden haber estado escribiendo todas, pero una ser una novelista, la otra una poeta. Sí, creo que todas trabajamos de la poesía, pero además, bueno, Marisa es narradora, es novelista, Laura también es narradora, pero creo que por ahí lo que nos lleva por el lado de la poesía en el encuentro, ¿sí? Como colectiva, tiene que ver con lo lúdico también. Porque bueno, pensando, ¿no?, en este proyecto que se llama Inventarcimiento y que surge ahora como un fanzine y que posteriormente va a ser un libro, aparece a partir del juego, de lo lúdico, de la experimentación con el lenguaje, de la experimentación con nuestras formas de escribir, y yo creo que, bueno, eso está muy de la mano con nuestro lado más que se va hacia la poesía, y que bueno, y deriva en el juego y en lo lúdico, y que además nos invita también a trabajar desde experimentar con las distintas miradas que tenemos cada una, porque cada una tiene estilos muy particulares, y bueno, y ese juego y esa experimentación invita también a que nos acompañemos y nos alimentemos entre todas en los distintos estilos. Algo que también resultó bastante interesante a lo largo de este año y medio que venimos compartiendo fue algunas consignas que surgieron y que nos invitaron también a escribir,
por ejemplo, a fines del año pasado, a partir del 15 de noviembre, hicimos un juego entre todas que se llamó Poem Over, y que tenía que ver justamente con la idea del final del año y también no dejar de jugar. Y bueno, la propuesta fue escribir una poesía por día, desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre, motivadas por, en ese caso era una palabra y un color, que elegíamos al azar, que nos daba por ahí cualquier persona que nos encontrábamos. Y bueno, de esa manera escribimos muchas poesías, algunas escribimos hasta un libro, y eso también es interesante. Después, a principios de este año, en enero, otro juego que fue el Enebro, que nos motivaba a partir de una imagen. Entonces, bueno, también escribir poesías a partir de imágenes quizás no muy convencionales, nos permitía hacer un trabajo de escritura. Sí, creo que se deja intuir por el propio nombre de la colectiva y también del fanzine Próximo Libro, que lo lúdico está presente porque son como palabras compuestas o inventadas o aliteraciones, digo, cuartropías del cuarto creciente, tiene así esa sonoridad que bueno, a mí me hace pensar en que algo cruje en todo caso, ¿no? Detrás de ello. Pero me gustaría que contaran más esto de, tal vez leyéndolo, digo, pero me contara más sobre cuartropias, perdón. Bueno, nosotras al principio no sabíamos nuestro nombre, no sabíamos cómo denominarnos, estábamos en busca de esto, de cómo hacer posible, porque al nombrarnos también empezamos a existir de algún modo, ¿no? Entonces, tomamos la idea, enseguida vamos a leer estas palabras que también están en el inventarcimiento y que nos definen. Pero además, pensamos en que la forma en que nos íbamos a definir y que nos tenían que representar estas palabras, debían ser palabras poéticas, más allá del género. Hasta ahora han sido solamente poemas los que componemos juntas, pero este diccionario tiene definiciones prosificadas, pero que tienen una impronta poética muy importante. Mientras estábamos definiéndonos con el nombre, nos invitaron a participar de un espectáculo. Entonces nosotras pensamos que para ese espectáculo no podíamos aparecer de la nada y entonces elegimos esta denominación de cuartropias del cuarto creciente. Hicimos la presentación y desde ese momento empezó a medida que íbamos gestionando y gestando nuestro primer libro, sacamos parte de ese libro para volverlo un espectáculo. Estos fragmentos para mirar, que es nuestro fanzine, son ese recorte que hemos hecho del libro y de nuestro trabajo más grande, y han sido presentados en varios lugares este espectáculo, ¿no? Que también ha ido un poco cambiando, como el cuarto creciente. Ha ido creciendo y ha ido cambiando hacia, esperemos que una luna llena y plena. ¿Quieren añadir otras cosas sobre este tema? Laura, Dulce, Ceci. Creo que podemos leerlos, porque en el estudio díscolo de palabras inventadas, hay palabras que definen fragmentos de la realidad que no existen, pero que quisiéramos que existan, o palabras que simplemente nos parecen lindas en su sonoridad, o la cadencia que generan la realidad, no solo en el lenguaje, pero también hay palabras que nos definen, que son parte de este diccionario, y que quizás podemos leerlas, porque nos representan. Por favor. Son un poco también nuestra forma de modificar la realidad. Así que por eso, bueno, yo voy a empezar con inventarcimiento, sustantivo colectivo.
vocablo proveniente del lenguaje utilizado en una fauna formada por mujeres emigradas de diferentes dolores. 2. Conjunto de semillas generadoras de chispas y esperanzas. 3. Sustento, base sobre la que se asienta el poder liberador de la palabra que se canta y baila en rondas sanadoras. 4. Práctica, características de las cuartropias. Cuarto creciente, sustantivo. Estrella de 5 puntas, que ilumina. Sinónimo de una expresión usada por algunas tribus de mujeres que significa recinto que se ensancha. Cuartropio, sustantivo. Término vulgar en desuso. Forma coloquial de decir cuarto propio. Expresión que nació a partir del libro Un cuarto propio de Virginia Woolf. Su significado varía dependiendo del contexto. Cuartropia, sustantivo. Término vulgar en reuso. Forma coloquial de decir cuarto propio, cuando dicho espacio es hogar apropiado por mujeres. Su significado varía dependiendo del contexto. Existen cuartropias culinarias, cuartropias literarias, las famosas cuartropias camilongueras, cuartropias que le siguen a las terciopias y a las segundopias, y por supuesto las cuartropias que se inundan de mujeres escritoras, una cuartropia creciente, también conocida como cuarto creciente. Bueno, ahí está un poquito la definición de dónde surge nuestro nombre y cómo surge la idea de ser las cuartropias del cuarto creciente. Está bueno esto de como el lugar propio, ¿no? Lo que les pertenece, lo que es de ustedes. Y les iba a preguntar si han sentido que esa necesidad de generar esta colectiva ha surgido de alguna forma en la cual en alguna oportunidad se las dejó fuera, ¿no? Digo, si a lo mejor conversando con otras escritoras, ¿no? Donde reivindicaban mucho esto de cómo los cánones se tejen por, para y sobre varones, y les parecía que la fuerza de haberse juntado, digamos, las hacía, las legitimaba, digamos, mucho más, se sentían más cómodas, no sé qué. ¿Cómo es para ustedes? Sí, nosotras, parte de nosotras, somos 5 y 3, al menos, un poco emigramos de otros espacios literarios en los que más o menos en mayo, abril del año pasado, del 2019, estábamos siendo parte, donde particularmente había voces de algunos varones que ocupaban todo el espacio. No digo que sin razón, porque es un espacio para que todos lo ocupáramos, pero sí en el que al menos nuestras voces de algún modo no terminaban de tomar color, porque son voces distintas, porque las cosas que decimos no son cosas que venimos escuchando de la literatura de los cánones occidentales, entonces son nuevas, son estilos difíciles a veces de aprender y de sentir, de pasar por el cuerpo. Entonces un poco sí, yo creo que sentimos la necesidad de que nuestras voces vibraran y fueran colores brillantes y, no sé, histriónicos si es necesario, sin que eso fuera no sé, un problema o ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Un defecto, sino al contrario, un afecto, algo que nos afecta y que nos potencia. No sé las demás, ¿qué piensan? Sí, en ese sentido, en el sentido de los afectos, quizás también pensándolo en otra acepción, poder pensarnos a nosotras como grupo, como colectiva de trabajo amoroso realmente, que sea un trabajo muy cuidado, de compartir nuestro cuarto propio, que es nuestro, es de todas nosotras, y poder abrirnos a partir de ese espacio, que es un espacio generoso, muy respetuoso, y sobre todo me parece que
la palabra amoroso es la indicada para este trabajo que hacemos. Y me resulta sumamente positivo poder trabajar con amigas, hermanas, que nos cuidamos en el trabajo y que nos alentamos para seguir volando, para seguir, no sé, migrando, para utilizar la palabra que dijo Ceci, pero para seguir buscando también nuestra propia voz y al mismo tiempo una voz que sea colectiva. También es una invitación a la interpretación de otras, de otros, de otros, ¿no? Invitarlos a que también participen de este, que es nuestro juego, que estamos compartiendo con los demás, y que también compartan con esta iniciativa que es escribir colectivamente. Es una experiencia sumamente enriquecedora, ya lo hemos dicho, pero además es inusual. Es muy difícil para un escritor, una escritora, inhibir su ego, podríamos decirlo así, ¿no? Y encajar de una forma, como habían dicho mis colegas antes, amorosa y respetuosa de la palabra del otro y de los pensamientos del otro, para que en conjunto se genere algo nuevo. Entonces, esto también es una invitación al juego para el lector, y que está absolutamente integrado en nuestra visión de la literatura. Nuestra visión de la literatura es, podríamos decir, muy llena de libertad, ¿no? Dejando que también haya hasta críticas, porque primero fueron esas críticas internas hasta que nuestro producto final queda concebido. Así que las críticas que nos vienen desde afuera, desde los lectores, siempre son bienvenidas, porque siempre las tomamos como una forma más de vernos, de mejorarnos y de seguir para adelante. Siempre me ha dado curiosidad saber si la gente que escribe piensa alguna vez en los que leen, o en las que leen. Viste que hay como, cuando ustedes me decían que muchas de ustedes son docentes, que otras, además de escribir aquí, escriben afuera, me imagino que no les debe ser ajeno todas estas ideas, digamos, de cómo es que alguien produce literatura, si incorpora a la persona que lee, si no la incorpora, si la hace porque es una maldición que le viene desde arriba y que saca en forma de texto, digo. Pero hoy por hoy, que además la literatura no circula solamente en preciosos libros de papel, sino que circula en blogs, en redes sociales, que tiene formas performáticas, que ya está como muy en desuso toda esa idea, me pregunto si se escribe pensando en los lectores o en las lectoras. Sí, yo pienso que sí, que estamos pensando en nuestro público lector, en nuestros hipotéticos lectores, hipotéticas, y también porque estamos pensando esto que hablábamos hace un rato, la posibilidad de transformar la realidad, y bueno, por eso también nosotras estamos proponiendo palabras nuevas, estamos poniendo en juego eso, para cambiar el mundo de alguna manera, es nuestra idea. Entonces, sí, estamos mirando a ese horizonte lector que, no sé, que nos gustaría que nos acompañe también en esta tarea de cambio, de transformación. Sí, creo que lo pensamos... Habla vos, Dulce. No, y además que me parece que la poesía y la escritura surgen desde una mirada que tiene que ver con esto que proponemos, que es lo lúdico, desde el asombro, desde mirar la vida desde un lugar crítico también. Entonces, yo creo que cuando 5 mujeres
nos ponemos en una cita que es los sábados a la mañana, como lugar que no se negocia, ahí nos vamos a encontrar y ahí estamos para jugar con el lenguaje y para encontrar nuevas formas de decirnos en un nuevo espacio también que es en el que las mujeres tomemos la voz y tengamos lugar para escucharnos, es también pensar en los otros, en las otras, en les otros, en los que escuchan. Y además siempre pensamos también de alguna forma en escribir para hacer una performance. Entonces hemos participado en eventos con performance, entonces también creo que nuestra idea desde el principio es incluir a la otra, al otro, al leotre, en esto que estamos haciendo, y desde la idea de que desde el juego todos podemos escribir. A mí también me parece súper importante y valioso pensar que el acto de escribir es un acto revolucionario, porque es una revolución, es sacarnos, una revolución con una misma y con el contexto en el que estamos, pero además que podemos hacer todos y todas y todes. Y creo que el juego es una invitación a eso. Todos podemos jugar, todas podemos jugar. Sí, iba a decir algo que va en esa misma dirección, que es que cuando pensamos en quienes nos van a leer, creo que no lo hacemos desde el lugar de la complacencia, de que pensemos de que les va a gustar, sino que pensamos en nuestras lectoras y lectores como aliados y aliadas políticas de nuestro proyecto político, que piensan que también la escritura es un artefacto vivo que se va modificando. Entonces, si bien puede no haber acuerdo con nuestro registro, nuestra voz, lo que elegimos contar y qué sé yo, pero sí estamos escribiendo para gente que también cree que lo colectivo tiene que tener un lugar, porque también saca del lugar que hablaba recién Marisa a los escritores de que son los únicos padres, creadores de la obra y que la lengua les pertenece, sino pensar que en realidad todo el tiempo estamos hablando y siendo hablados por otros. Entonces es un poco hacer político ese manifiesto que es que la palabra no es única ni individual. Entonces, para esa gente escribimos también, para la gente que es aliada políticamente con el lenguaje y la poética del lenguaje, de la poiesis, ¿no? De la creación. Pensaba, bueno, ustedes decían, Inventar Cimientos es un magazine que busca convertirse en un libro, entiendo que están trabajando en eso. Cuéntenme un poco de ese plan y cuéntenme también por qué elegir un libro, digo, por ejemplo, hoy por hoy, de las cosas que me pasaron, no había, por ejemplo, un blog, una forma así como digital, de torrente permanente de cosas. Quería saber si eso también está pensado. Bueno, nosotras contamos con 2 editoras entre las 5, que para ellas es muy importante lo gráfico, podríamos decir. Para las demás también, pero especialmente ellas 2, es como, bueno, también su profesión y su razón de expresión. Entonces, vamos como lentamente con estas cosas, porque también en eso se generan como discusiones para concebir una imagen, para concebir cómo nos vamos a vincular con el mundo, con esa imagen. Tenemos un grupo de Facebook y un grupo de Instagram. No sé si se dice grupo de Instagram, perdón. Pero nuestra intención es, porque, bueno, y entonces esos funcionan como ventanas, digamos, ¿no? No tenemos un blog, porque por ahí el blog también ha quedado un poco atrás. Hay una dinámica diferente con estas redes y que estamos aprovechándolas y tratando de seguir el ritmo. Acá también, bueno, las que son editoras son Dulce y María Luz, y son muy exigentes en eso, tengo que decirlo. También tenemos una actriz que es Laura Martín Osorio, que además de ser polifacética, hacer un montón de cosas, es actriz y nos va marcando un poquito también esto de nuestro lenguaje corporal. Entonces,
también estamos como migrando a esto de la imagen y de las performances, que no es un tema menor, para nosotros también ha pasado a ser parte de esta creación con el otro, bueno, con leotre. Yo me cuesta usar el lenguaje inclusivo. Y volviendo al tema este de la publicación en papel, yo creo que dentro de esta cuestión de tomar la voz, de tomar la bandera de la voz propia y demás, está también la cuestión de que también todos tenemos la posibilidad de editar nuestros textos para que lleguen a las otras personas. Compartimos los textos por las redes, lo hacemos, de hecho lo hacemos en el Instagram y en el Facebook, pero entendemos también que el libro es un objeto integral y es un hecho artístico en sí, el libro concebido como objeto artístico, objeto de difusión, objeto al que de llegada popular también, y entendemos esta idea, ¿no? Tenemos por ahí esta idea de que en el texto, en el libro, también suma significados, y tenemos también nosotras la posibilidad de hacer nuestro libro, de no esperar a otros, a otras que nos hagan el libro, sino que digamos que yo estoy muy a favor de la idea, hazlo tú mismo y que todos podemos hacer nuestro libro. De hecho, bueno, acá está el inventarcimiento y lo hicimos nosotras, lo diseñamos, lo imprimimos, lo cosimos, lo dibujamos, lo imprimimos. Intervenimos. Y esto también es trabajo colectivo, y hacerlo llegar también es una invitación a la lectura y a la accesibilidad de la lectura. Por ahí, de quienes no tienen acceso también a los medios tecnológicos y demás. Bueno, me encanta, me parece que es el cierre perfecto, porque de hecho ya estamos en el límite con el tiempo. ¿Dónde me encuentro con Inventarcimiento? Les escribo Se pueden comunicar con nosotros por Instagram o por Facebook. Bien, perfecto. Cuartropias. Sí, aparecen rápidamente porque lógico que no ha sido tan usada la palabra para otros grupos, así que aparecen para compartirles a la audiencia, que las busquen ahí a Cuartropias del Cuarto Creciente, que aparecen rápidamente en Facebook y en Instagram. Muchas gracias, chicas, Laura, Cecilia, Dulce, Marisa, y por supuesto a María Luz Malamud, que no pudo estar, pero es parte. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Victoria. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.